Hola chicas, chicos, voy a desarrollar la guía número 2. Junto con esto también les voy a explicar el uso de las layers o capas. Eh, para esto primero voy a dar un pequeño ejemplo de lo que es el uso de estas layers, los beneficios. Y este ejemplo lo voy a dar con un dibujo de arquitectura que creo que va a ser más fácil de entender. Por ejemplo, en un dibujo de arquitectura nos encontramos con un plano que tiene una cantidad de líneas muy grandes porque aparecen líneas o dibujos de lo que son muros, puertas, ventanas. También nos vamos a encontrar con lo que es la instalación eléctrica, nos vamos a encontrar con lo que es la instalación sanitaria, lo que es corrientes débiles como lo que es la alarma, el cable, entre otros. Y, y eso va a hacer que el dibujo sea como muy saturado de figuras, de líneas. Por lo tanto, al momento de yo querer hacer algún tipo de modificación o simplemente trabajar en este plano, me voy a encontrar con la problemática de que va a tener muchas, pero muchas líneas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace una organización por medio de layers. Yo puedo crear una layer para lo que son los muros, puertas, ventanas, otra layer para los muebles, otra layer para la instalación eléctrica, otra layer para lo que son corrientes débiles y así para cada uno de los elementos que yo voy a ocupar. ¿Qué es lo que gano con esto? Eh, yo puedo organizarlo de tal manera de que si voy a hacer una modificación, por ejemplo en los muros, yo apago todo el resto de las layers de tal manera de visualizar solamente aquellas en donde yo quiero trabajar. Por lo tanto, no voy a ver ninguna línea que no pertenezca a esa que quiero modificar. Y de esa manera simplificar mucho más el dibujo. Junto con estas ventajas, nosotros le podemos dar ciertas características a las layers, como por ejemplo un color, un tipo de línea y un espesor de línea que nos van a ayudar aún más a trabajar de forma correcta en el programa. En el trabajo con dibujo en mecánica, la organización la hacemos diferente, siempre digamos ocupando las layers, pero apuntando hacia otro lugar. En este caso, al tipo de línea. En dibujo técnico mecánico nosotros vamos a tener diferentes tipos de línea y vamos a crear una layer para cada una de esas líneas, digamos, de esos objetos. Y así como por ejemplo vamos a crear una layer para trabajar las aristas visibles, la arista oculta, las líneas de eje, las cotas, y aquí yo agrupé en una sola layer lo que es achurado y líneas auxiliares, que son en ambas ocasiones son líneas continuas delgadas. También le vamos a aplicar un color para cada una de estas layers y un tipo de línea, como por ejemplo la arista visible la vamos a dibujar de color rojo y el tipo de línea va a ser continua. También podemos agregarle el espesor. Entonces con esta layer vamos a trabajar. Ojo, esto no es regla, esta es una organización que yo estimo conveniente para trabajar, pero no quiere decir que está normada ni nada parecido. Entonces, ¿cómo sería la creación de las layers? Desde el menú de Home, aquí aparece el cuadro de layers y en el listado me aparece solamente una layer, que es la layer 0, que es la que viene por defecto. En Layer Properties nosotros podemos crear las layers que queremos trabajar. Ya, acá en el primer botón aparece, digamos, el botón para crear una nueva layer. Voy a escribir entonces mi primera layer que se llama aristas visibles. El color va a ser color rojo. Siempre, al menos a mí me gusta darle la preferencia a los colores estándar, los que están aquí abajo. Tipo de línea continua y espesor 04040. Es lo mismo. Creo una nueva layer llamada
aristas ocultas. Esta va a tener el color amarillo. El tipo de línea ya no es continua, es de trazo. Dentro del listado de líneas que me ofrece el programa hay varias de trazos. Nosotros vamos a trabajar con la que se llama Dashed 2 y le vamos a dar un espesor de 0,3. Entonces, pincho en el tipo de línea porque ya no es continua y aquí aparece una sola cargada. Yo debo cargar más con el botón Load. Y aquí están ordenadas alfabéticamente. Como les decía, hay varias que son de trazo. Nosotros vamos a trabajar con la que se llama Dashed 2. Ojo, hay muchas que se parecen en el nombre. Le doy OK. Cuando le doy OK solamente la cargo al listado, pero aún permanece seleccionada continua. Así que selecciono la que acabo de cargar y le doy OK. Si está bien es porque cambia el nombre ahí. Y el espesor 0,3. Ahora voy a crear la layer líneas de eje, color verde, de trazo y punto y espesor 0,2. La de trazo y punto voy a escoger la que se llama ACAD ISO 04 WD100. Entonces, una nueva layer llamada líneas de ejes de color verde. La línea de trazo no está, así que la cargo. Y aquí escojo la tercera del listado, ACAD ISO 04 WD100. Lo mismo que delante, aún está marcada otra que yo no quiero, así que la marco y le doy OK. Y el espesor 0,2. Una nueva layer llamada cotas de color celeste, el tipo de línea es continua y el espesor 0,18, bastante más delgada que la arista visible. Cotas entonces de color celeste, tipo de línea continua y espesor 0,18. Y por último, una layer llamada archivado de auxiliar, va a ser de color gris, el número 8, de tipo continuo y espesor 0,09. Archivado y auxiliar, color gris, aquí hay dos grises, el primero que tiene el número 8, ahí aparece. El tipo de línea continua y un espesor de 0,09, muy delgada. Le doy OK, cierro y ahora en el listado de layer van a aparecer creadas. Aquí dos de los o tres de las características más comunes de las layers es que nosotros en la ampolleta la podemos apagar, con el sol la podemos congelar o con el candadito la podemos bloquear esa layer para hacer más fácil nuestro trabajo. Ya, ¿qué es lo que gano con las layers? Si yo elijo la layer de aristas visibles, voy a hacer cualquier elemento, solamente para ir viendo mi resultado. Voy a crear un círculo de radio 50. Ese círculo lo dibujó con línea continua de color rojo. Si yo me cambio de layer, por ejemplo a aristas ocultas, voy a hacer otro círculo. Esta va a ser de color amarillo y la línea de trazo. Si elijo por ejemplo una de ejes, esta va a ser de color verde de trazo y punto. O sea, me va a dibujar la línea según como yo la creé en esa layer. ¿Cuál es la ventaja o alguna de las ventajas de trabajar con layer? Les muestro aquí al menos los de uso más común, que es la ampolleta y el candado, para apagarla y bloquearla. Por ejemplo, no es tan aplicable justo a este dibujo porque son solamente 3 círculos, pero imagínense que hay tantas líneas de la layer ejes o arista visible que me molestan para trabajar. Yo solamente quiero trabajar con esa. Voy aquí al control de layer
Arista visible, pincho en la ampolletita que está encendida, le hago clic, se apaga. Y lo que es líneas de eje, clic a la ampolleta y se apaga. Ya, aquí me lanza un mensaje porque yo voy a trabajar con una layer que estoy apagando. Eh, pero es solamente una advertencia. Ahí me deja solamente visible la que quiero ver. Todas las demás están, pero no se ven. Si yo terminé de hacer mi trabajo y quiero volver a visualizar los objetos que están con esa layer, vuelvo a hacerle clic a la ampolleta y ahí lo enciende. Lo otro, como les decía, es el candado para bloquearla. Voy a bloquear esa y voy a bloquear esa. Si por ejemplo quiero proteger el dibujo y no quiero que por ningún motivo se vaya a borrar, ahora están bloqueadas. No las puedo seleccionar para borrarla o hacer cualquier tipo de edición. Si por ejemplo quiero borrarla, no me deja. Me muestra un candadito ahí indicándome que está bloqueada. No puedo borrarla porque está bloqueada. Si está, puedo tomarla porque está desbloqueada. Entonces, si yo quiero, digamos, asegurarme de que no se vaya a borrar, puedo bloquearla con el candado. Voy a dejarlas todas libres para comenzar a trabajar. Borro y comienzo a desarrollar la guía número 2. En este caso vamos a incluir lo que son aristas visibles y líneas de eje, también acotado en caso de que queramos agregarle las medidas. Para esta figura voy a partir dibujando una línea de 110 y en ambos extremos dibujo los círculos de 20 y de 8 y al medio la de 35 y ahí puedo conectar tangencialmente las líneas. Entonces, una línea, hago un clic que mida 110. Ahora, con la layer aristas visibles, voy a crear un círculo en el punto final de radio 8 y 20. Voy a empezar primero con 8, Enter. Con Enter repito, marco el punto final que lo determina el cuadradito. Con Enter confirmo. Con Enter repito, hago clic de nuevo y ingreso el valor del radio de 20. 20 Enter, con Enter repito, marco el punto final, con Enter confirmo. Con Enter repito, aquí voy a pinchar el punto medio. Ojo, si no aparece el punto medio, es porque yo no tengo bien configurados mis Object Snap. Aquí está el botón de los Object Snap, que son las referencias de los objetos. Si está desactivado, aunque yo llame aquí algún comando, no me va a marcar ningún punto representativo de los objetos, ningún cuadrante, ningún centro, punto final. Si está activo, ahí sí me los va a llamar, pero el que esté activo no asegura que me va a llamar a todos los que quiero. ¿Por qué? Porque yo debo configurar a los que quiero que me muestre. ¿Cómo se configura? Con el botón derecho del mouse, sobre el botón Object Snap Setting. Y ahí abre esa ventana. Otra alternativa, sin ningún comando activo, yo salí, estoy apretando la tecla escape para salir. Control, botón derecho del mouse. Y ahí aparece la última opción, Object Snap Setting. E incluso desde el teclado lo llaman con las letras O, S, de Object Snap. Enter. Y me llama al mismo cuadro. Entonces cualquiera de las tres maneras, la que les parezca más cómoda, pueden hacerlo. Aquí deben marcar los de uso más común, los que ustedes más repitan. En mi criterio, los de uso más común son el endpoint, el midpoint, el center, el centro de una geometría, el cuadrante, la intersección, la extensión y la tangente. No los marco todos porque muchas veces cuando uno marca todos los elementos, las referencias empiezan a darle prioridad a una por sobre otra. Y pasa de que a veces estamos buscando, por ejemplo, una tangente
y llama a cualquier otro punto menos a la tangente que necesitamos. Entonces ahí en vez de ser útil me empiezan a estorbar. Por eso conviene dejar solamente los de uso más común. Esto tampoco no es ninguna regla. Si es que alguien ocupa alguno de estos elementos en forma seguida, se marca. Ya, le voy a dar un OK. Entonces, está activo y está configurado como yo quiero. Llamo al comando círculo, pincho el punto medio y el radio es de 35. Ya, ahora voy a unir con el comando línea de la tangente. Fíjense que aquí me pasó esto, no le está dando prioridad a otro en vez de la tangente. Cuando no lo llame en forma automática, se llama en forma manual. ¿Cómo se llama en forma manual? Con apretando la tecla control y sin soltar la tecla control el botón derecho del mouse. Y ahí aparece el menú. Cuando aparezca el menú ya hay que soltar la tecla control y seleccionar el punto que nosotros queremos tomar. Tangente. Marco tangente y este me sirve para una sola vez. O sea, si voy a marcar la tangente aquí, le hago clic, más o menos donde creo que va a tocar. Ya la ocupé. Por lo tanto, si quiero volver a ocupar la tangente acá, debo volver a llamarla. Nuevamente aprieto la tecla control, botón derecho, suelto la tecla control y marco nuevamente tangente. Aquí el programa solo va a encontrar la tangente. Si bien es cierto, esto se ve que si muevo el mouse cambia el punto, pero en realidad el programa lo va a encontrar igual. De hecho, yo sé que la tangente pasa más o menos por ahí, por esa zona. O sea, por ahí yo debiera estar haciendo clic. ¿Qué pasa si me alejo un poco? Nada. Miren, me voy a hacer clic ahí y el programa igual encontró la tangente, así que tampoco es tan problemático. Lo importante es que no nos vamos a un extremo de hacer un clic con la línea muy abajo. Nuevamente repito, línea, control y botón derecho, suelto control, tangente. Marco la primera tangente. Nuevamente, control y botón derecho, suelto control, la otra tangente. Le hago clic y le encuentra. Con enter salgo, con enter repito. Tangente, tangente. Con enter salgo, con enter repito. Tangente, tangente. Y ahí ya tengo las 4 líneas tangenciales que me faltaban. Corto con trim, voy a tomar los límites que serían esas. Y aquí voy cortando, de nuevo me equivoqué, marco trim. Y una vez que marco mis límites, corto lo que ya no vaya a ocupar. La línea de ahí no necesitaba borrarla, así que voy a deshacer y nuevamente trim. Ya. Ahora necesito dibujar mis líneas de eje. Mis líneas de eje deben sobresalir 2 milímetros por fuera de la figura. ¿Qué es lo que voy a hacer para ello? Tomar elementos de apoyo. Por ejemplo, si este círculo es de 35 y yo quiero que mi línea de eje salga 2 milímetros hacia afuera, hago otro círculo de 37. 35 más los 2. La otra alternativa, voy a borrar acá, es que le hago un offset a los 2 milímetros que yo necesito para crear la línea de eje. Ya, cualquiera de los dos va a estar bien. Línea del cuadrante al cuadrante. Voy a borrar esta que utilicé como apoyo porque ya está ok. ¿Cómo cambio algo que ya está dibujado a otra layer? Se marca y una vez que se marca se cambia de layer. Aquí se aprieta la tecla escape para que se vaya a la marca de la línea. Ya sigo con las líneas de eje. Este círculo es de 20. Como yo quiero que sea 2 milímetros más grande, hago un círculo de 22. Voy a repetir el círculo acá.
Aquí es súper importante que no se dibujen pedacitos de línea. Me refiero a que desde ahí seguir con una línea para acá. No es la idea. ¿Por qué? Porque siempre es bueno tener las líneas completas. Vamos a tener un mejor apoyo de estas líneas. También la longitud de los trazos van a variar si coloco o añado un pedazo de línea acá. Por lo tanto, aquí voy a ocupar el comando extend. Está debajo del trim, extender. Quiero llegar hasta aquí, enter con esa línea. Lo repito acá. Salgo con un enter, vuelvo con un enter. Hasta aquí quiero llegar, enter con esa línea. Entonces ahí yo ya tengo una línea completa, no pedacitos de línea. Me voy a cambiar a la layer líneas de eje para finalizar trazando una línea del cuadrante al cuadrante. Con enter salgo, con enter repito, del cuadrante al cuadrante. Y una vez que ya hice esas líneas de apoyo, las borro, porque ya no las necesito. Ya, por último, para esta figura, voy a modificar la longitud de los trazos que componen la línea. Para ello, ocupamos una variable que se llama LTS, significa Line Type Scal, que lo que hace es cambiar la longitud de los trazos de una línea. La longitud de la línea no la cambia, lo único que cambia es los trazos que componen a esa línea. Escribo LTS Line Type Scal, o escala del tipo de línea, y con 1 aparece así. Si le doy un valor mayor a 1, los trazos aumentan. Fíjense que ahora hay menos trazos. Delante aquí habían 3, ahora hay solo 2. De hecho aquí se ve un solo trazo, ni siquiera se ve el punto. Por lo tanto, y claramente debo disminuir la escala. Escribo LTS y voy a colocar un valor menor a 1, por ejemplo 0.4. Y si se fijan, la longitud de los trazos es mucho menor y se logra visualizar bien la línea de eje en este caso. Las líneas continuas no tiene ningún efecto en una línea continua, porque una línea continua es una sola, no está compuesta por trazos. Entonces no hay ninguna variación en ella. Solamente en las que tienen trazos, como por ejemplo la línea de eje o la arista oculta, queda, digamos, o se modifica producto de este cambio de valor. Cuando nosotros ingresamos el ETS, le cambiamos a toda la línea del dibujo. Existe una opción de cambiarle solamente a algunas líneas. Pasa que a veces por dejar bien una queda mal otra, y por arreglar la otra vuelve a quedar mal la del principio. Entonces también podemos cambiarle en forma independiente la escala del trazo, que se los voy a enseñar más adelante. Ya, acá voy a seguir con esa figura. Voy a tomar o voy a partir dibujando los dos círculos de radio 10 y radio 20. Después voy a continuar con el resto. Selecciono la layer con que voy a comenzar. Un círculo. Si quisiera quedar a la misma altura de ese, me acerco sin pinchar y me muevo para allá. Ya, había dicho de 10 y de 20. Un círculo de 10, con enter repito, marco el centro de 20. Ahora, voy a hacer al tiro el círculo de radio 60. Ese hay que cortarlo, pero para cortarlo necesito primero ubicar esta figura. Me dice que ahí el centro está a 50 grados entre cada una, por lo tanto de ahí para allá hay 25 y de aquí para acá también hay 25. Voy a trazar una línea de eje para encontrar ese punto de apoyo. Podría dibujarla de cualquier largo y después darle el que quiero, o dibujarlo al tiro con el largo que quiero. Yo sé que hasta el centro la longitud de la línea va a ser de 60. Si le sumo el radio más grande, que son 10, quiere decir que hasta ahí va a medir 70. Yo necesito que sea
2 milímetros más grande, así que la voy a dibujar de 72. Entonces, dibujo una línea, de hecho la voy a cambiar al tiro a ejes. Dibujo una línea, marco el centro donde nace la línea y le doy primero la longitud, 72, tabulación y el ángulo, 25. Enter. Con Enter salgo y con Enter repito. Hago clic donde nace, desplazo. Ahora voy a colocar el mouse debajo de la línea del horizonte. Y nuevamente, el largo 72, tabulación 25, el ángulo. Enter. Con otro Enter salgo. Si yo quiero verificar si lo hice bien antes de seguir avanzando, puedo ir aquí a lo que es anotación, cotangular, y quiero saber el ángulo entre esa línea y esa línea. Y ahí aparecen los 50. La voy a borrar porque solamente la hice para comprobar y obviamente no seguir si no estaba seguro si estaba bien o no. Vuelvo a la layer aristas visibles y voy a construir el círculo de 10 y de 5. Círculo justo en esa intersección de 5, con Enter repito, con Enter confirmo, con Enter repito, ahora de 10, con Enter repito y hago el otro. Ahora, para hacer los círculos que están aquí, por ejemplo ese, esos que están aquí, yo puedo a esta medida, que es la única que me dan, porque el radio de esa no me lo dan, pero se deduce. ¿Cómo se deduce? Si este es 60, para esta yo tengo que utilizar 5 más. Y para esa, 5 menos. O sea, 65 y 55. Veamos. Voy a dibujar un círculo de 65. Y ahí coincide. Y para el de acá, 55. Lo mismo para este. Yo a ese le sumo los 10 que están ahí. Por lo tanto, ese sería de 70 y ese sería de 50. O me sale mucho más fácil hacer un offset a la distancia. La primera 5, de esa para acá, con un enter salgo, con un enter vuelvo a repetir. Y la otra de 10. De esa para afuera y de esa para adentro. Las dos son alternativas válidas. Voy a cambiar esta que corresponde a la layer ejes y voy a empezar a cortar lo que no me sirve porque ya hay hartos dibujos que están molestando. Entonces voy a seleccionar trim, voy a marcar esa y esa como límite, enter y corto aquí y corto ahí. Con enter salgo, con enter vuelvo a repetir. Marco esa y esa como límites, enter y corto esa y corto esa. Al tiro ya se empieza a clarificar. De hecho voy a marcar también con trim entre esa y esa, enter, corto aquí y corto aquí. Con enter salgo, con enter repito. Entre esa y esa, enter, corto ahí y corto ahí. Ya, ahora me dice de que esa línea va de la tangente al centro. Y me lo está nombrando aquí con esta línea auxiliar. Si se fijan, esta línea en el dibujo no existe. Pero sí me sirve para representar e indicar de que esta línea va de la tangente hasta el centro. Si yo no dibujara esa línea, no tendría la seguridad del ángulo de esta línea porque no hay nada que me lo diga. Esa línea es una línea auxiliar que es continua, delgada, me va a servir para ese propósito, para clarificarme de dónde nace o de dónde sale la información para dibujar esa línea. Entonces sería una línea del centro y yo necesito la tangente acá. Si no me la marca, ahí me la está marcando, si no me la marcara, ¿qué es lo que hago? Control y botón derecho del mouse y ahí marco tangente. Entonces cualquiera de las dos va a estar bien.
Con Enter salgo, con Enter repito. Y nuevamente una línea del centro a la tangente. Ya, aquí voy a construir otro círculo para cortar esta línea de eje. Como este círculo es de radio 10, yo voy a dibujar aquí una de 12, 2 milímetros más grande. Lo mismo repito acá. Y corto con trim. Voy a darle un enter para que tome todo como límite y corto aquí. Ahora, esas líneas que utilicé de apoyo, esos círculos, los borro. Ya tengo esa parte. Ya, aquí sigo con el redondeo de 16. Esto lo hago con un fillet. Entonces, fillet, el radio que viene por defecto es 0, así que hay que cambiarlo. Pincho en radio para cambiarlo y le doy el valor de 16. Enter. Y lo aplico entre esa y esa. Con Enter salgo. Perdón, con Enter repito porque cuando aplico el fillet desaparece. Y nuevamente lo aplico ahí. Está a modo trim, por eso cortó las líneas. Cuando lo hacemos con un círculo que es completo, el círculo no lo corta. Por último, me falta agregar unas líneas de eje. Voy a hacer un offset a 2 milímetros de este círculo para arriba y de esta línea para acá. Entonces, con la layer ejes o líneas de eje, trazo una línea del cuadrante al cuadrante, Enter, con Enter repito, del cuadrante hasta el final de la línea. Como ya la ocupé, borro los elementos de apoyo, esa y esa. Me falta una sola, que es mi línea auxiliar. Entonces, yo voy a construir con la layer achurado y auxiliar mi línea de apoyo, para que se sepa de que esta línea nace desde ahí. De otra manera, no tendría cómo indicarle desde dónde nace. Y esta línea, cuando se imprima, se va a imprimir así. Muy delgada. Fíjense la diferencia entre una arista visible y una línea de auxiliar. Esta es de 0,09, esta es de 0,4. Ya. Acá, en esta figura, es un poco más deforme, así que hay que tratar de buscar los puntos para comenzar a trabajar, los puntos más importantes de apoyo para comenzar a trabajar. Creo que trazando esta línea vamos a tener los puntos de apoyo de esa figura. Voy a entonces dibujar una línea que suba a 25, luego a 38 para acá. Veamos cómo sería. Empiezo con una línea de eje, línea, habíamos dicho 25 y 38 para el lado. Hacia arriba 25 y para el lado que aparezca la línea punteada, o si no va a estar mal, 38. Ya. Aquí ya tengo elementos de apoyo para comenzar a trabajar. Así que voy a dibujar un círculo. Empiezo con el primero acá, de 10, de 10. De hecho, los tres son de 10. Me refiero a S de 10. Con Enter repito. S de 10. Con Enter repito. S de 10. Ya, voy a dibujar al tiro ese más grande que está a 26, pero está desplazado 6 milímetros para acá. Entonces, hago un offset a 6 de esa línea para acá y en ese punto dibujo el círculo de 26. Ahí ya empieza a tomar un poquito de forma. Voy a trazar las líneas tangente. Marco, control, botón derecho, tangente.
control botón derecho, tangente. Ya. Para esta parte yo puedo lanzar una línea manualmente hacia acá, línea, desde el cuadrante hacia acá. ¿Cómo sé que estoy a la misma altura? No lo sé. Así que, ¿qué es lo que hago? Tomo una referencia, me acerco sin pinchar y cuando baje me va a tener la marca. Entonces yo sé hasta dónde llegar. Y de hecho puedo cerrar al tiro ahí. Lo mismo voy a trazar esa línea acá. Aquí no me debo confundir. Aquí tengo puntos muy cercanos. Una es la intersección y el otro es el cuadrante. Yo quiero ir al cuadrante. Ya. Voy a seguir construyendo. Esta circunferencia radio 26 todavía no la puedo cortar porque aún no he definido el otro punto. Pero ahí ya voy viendo la forma de la figura. Sigo entonces. Acá yo necesito construir una línea a 17 milímetros para abajo. Entonces puedo trazarla. No me voy a preocupar, o me puedo preocupar al tiro. Sí, me puedo preocupar al tiro del ancho, que es 38. Entonces para acá, que aparezca la línea punteada, 38. Y ahí puedo aplicar el otro círculo del otro lado. También voy a hacer el offset de 17 para ya definir la altura total. Un offset a 17, de esta para acá. Y aquí yo puedo unir desde el cuadrante hasta esa línea. Después de dibujarla de acá voy a empezar a cortar donde se va a empezar a definir bien cómo es la figura. Y acá yo sé que el centro del círculo de 10 está en ese punto, los mismos 38. Un círculo de 10. Aquí con la misma línea cierro el punto y lanzo la línea tangencial que corresponde a esta desde la tangente del de 26 al tangente del de 10. Entonces, tangente, tangente. Y ahí está. Voy a borrar y cortar para que ya se note la forma final de la figura. Trim. Voy a cortar, por ejemplo, entre esa y esa. Y de hecho voy a marcar al tiro esa. Corto aquí. Corto ahí. Entre esa y esa. Corto ahí. Entre esa y esa. Enter. Corto ahí. Y ahí ya estoy definiendo la figura. Me faltan algunos elementos. Como por ejemplo este círculo de 3. Voy a hacer aquí el círculo de 3. Yo aquí puedo tomar referencias. Si es que no quiero hacer un offset, puedo dibujarla de esta manera. Creo que es más fácil el offset, pero aquí se lo explico. Pincho un punto de referencia ahí. Me desplazo hacia acá y escribo la distancia, 18. Entonces coloco 18, Enter, y me lo toma a 18 milímetros de ahí. Voy a confirmar si efectivamente lo hizo bien, o si no para tomar otra estrategia de cómo hacerlo. Ahí están los 18 perfectos. O si no, simplemente aquí voy a ocupar o hacer al tiro mi línea de eje. Como esta es 10, voy a hacer uno de 12. 2 milímetros más grande. Voy a trazar mi línea de eje del cuadrante al cuadrante. Y ya teniendo esa línea, la voy a extender al tiro para borrarla al tiro también. Quiero llegar hasta ahí, Enter, con esa. Ya, esa la borro. Y ahora hago un offset a los 18. De esa para acá. Por lo tanto yo ya tengo el punto de apoyo
de dibujar la circunferencia de radio 3. Ya, como yo le expliqué que si quiero cambiar algo que ya está dibujado, se pincha y se cambia. Otra alternativa es con un comando que se llama Match Properties. Ahí está. Que este comando lo pueden encontrar en Word, en Excel, en PowerPoint. ¿Y qué es lo que hace? Toma las propiedades de un objeto y se los traspasa a otro. Yo quiero tomar las propiedades de ese y se los traspaso a ese. Y es bastante rápido también. Ya. Por último, solamente me falta definir líneas de eje. Esa no va. Aquí yo voy a hacer un offset a 2 milímetros para extender la línea. Esa línea la quiero extender hasta ahí. Lo que puedo hacer también, en vez de utilizar el comando extender, que es donde le digo que quiero llegar aquí, enter, con esa, también está la posibilidad de marcarla, hacerle clic al cuadradito y extenderme hasta ahí. También es una alternativa completamente válida. Y ahí la borro de acá. Necesito extenderme también hasta acá. Esa ya la puedo borrar. Entonces, nuevamente, offset a 2 de esa para acá. Y esa la extiendo hasta ahí. Escapo para que se vaya la marca y borro lo que utilicé de apoyo. Esta también es de ejes. Entonces la marco y la cambio como línea de eje. Dentro de las opciones de acotado, podemos colocar, digamos, lo necesario para dimensionarla completa. Por ejemplo, voy a colocar acá, antes de irme a acotar, aquí hay una herramienta que se llama Centermark en anotación. Y yo quiero colocar un pequeño centro, no gigante porque aquí no hay nada más. Un pequeño centro ahí y un pequeño centro ahí. Y eso lo puedo hacer con esta herramienta, Centermark. Yo marco esa y me marco un centro ahí. Pincho ahí y me marca el centro ahí. En versión anterior este centro era más pequeñito. Si no quieren uno tan gigante, pueden hacer un pequeño círculo. Por ejemplo, aquí voy a tomar ese mismo radio de 3 que está ahí. Entonces yo me hago una línea de eje solamente para esa. Aquí extiendo. Y acá extiendo el que tengo. Y dibujo una línea ahí. Esa es otra alternativa. Aquí ya tengo que borrar estos elementos de apoyo. Y ahora, si acoto, acotar en la representación gráfica, la medida, puedo empezar a dejar el dibujo como está en la guía. Por ejemplo, radios. Voy a acotar ese, le hago clic y lo ubico. Voy a tratar de dejarla en la misma ubicación que está ahí. Tengo la de 3, la de 10, 26, 10 también aquí. Las cotas radiales, lo importante es que queden en un lugar claro, que sea fácil de leer. Ya, ese no la acoto porque se entiende que son iguales a esa. Por lo tanto no se acotan todas. Acá también voy a colocar una cota lineal. Desde ahí hasta ahí. Si yo quiero que me quede a la distancia como me lo dice la norma, desplazo el mouse hacia afuera, o hacia abajo en este caso, y escribo la distancia que me dice la norma. 10 milímetros la primera cota. Si yo mido ahora, desde ahí hasta ahí, son los 10 milímetros que acabo de colocar. Ya, pero esa la borro. ¿Qué otra cota me está faltando? La de 18. Y alguna otra cota, la de 6 y de 38.
tenemos desde ahí hasta ahí y desde aquí hasta aquí. Aquí yo bajé la cota para que hacerla calzar con la de aquí. Aquí lo ideal es nunca tapar la línea de eje. Yo con la cota, como la tiré de arriba, la tapé, ya no se ven los trazos ahí. Entonces lo que se puede hacer es pinchar y bajar y tomarla de un punto más abajo, a la misma altura. Aquí acorté la de 38, ahora pincho la de 6 y también me bajo a la misma altura sin perder la distancia. Y ahí ya no tapo la línea de eje. Ahí creo que ya está completa la figura. Ya, y por último, aquí voy a dibujar una línea de 100 y otra de 60. Esta de 60 está a 105 grados. Entonces, una línea. No voy a cambiar CD Layer. Nuevamente, una línea que mida 100. Y ahora que mida 60, pero con un ángulo de 105. 60, tabulación, 105. Me cambio de layer y hago ahora una figura, un círculo. De hecho, todas estas son iguales, de 18 y de 10. De 10 y de 18. Entonces, marco ahí, de 10, Enter, de 18. Si yo no quisiera volver a hacer esto en cada punto, puedo utilizar la herramienta copiar. Aquí marco lo que quiero copiar, que son esos dos, Enter. Le digo desde dónde lo voy a copiar, le hago clic y aquí le digo a dónde lo voy a copiar. Ahí y ahí. Con Enter salgo o escape, que también va a estar bien. Acá esa y esa son líneas tangenciales, aunque esta línea en este caso se puede cambiar por el cuadrante porque las dos están a una misma altura. Y estas sí tienen que ser tangenciales porque el cuadrante no coincide. Entonces una línea de la tangente a la tangente. Ya. Acá también van tangente, pero van tangente a una mayor, una circunferencia de radio 28. Entonces yo primero construyo esa, de hecho al tiro la voy a dejar con la layer auxiliar porque no existe, esa figura no existe, es solamente para indicar que va la tangente de esa circunferencia, pero en sí no está dibujada. Así que voy a dibujar la figura a 28. Entonces, esa línea va a ir de la tangente a la tangente, de la tangente de esa a la tangente de esta. Nuevamente entonces, ya con la línea aristas visibles, marco línea de la tangente a la tangente. Repito, con Enter, y le digo de la tangente a la tangente. Ya. Ahora yo necesito dejar esta línea para que se sepa que va a la tangente, pero no quiero dibujarla completa. Entonces, como es solamente representativa, no tiene ninguna medida, lo que puedo hacer yo es esto. Trazo una línea más o menos en esa posición, trazo otra línea más o menos en esa posición, en más o menos, y en base a eso yo corto con trim. Entre esa y esa, Enter, corto con trim ahí. De tal manera que ahora simplemente yo borro esas líneas que utilicé de apoyo. Y ahí tengo mi línea tangente. Ya, acá yo voy a cortar con trim también. Le voy a dar un Enter para que tome todo como límite. Corto esa y corto esa. Y ahora las vuelvo a agregar, pero en forma independiente con otra layer. De aquí a la tangente. Pinché mal. Con Enter salgo, con Enter repito. De ahí a la tangente.
Y ahí estaría. Muchas veces no se ve bien que apenas termine una línea, nazca la otra. Por ejemplo, aquí también, apenas aquí están como juntas y quizá alguien se puede confundir. Muchas veces le damos una pequeña separación ahí, ya que en los videos de más adelante los voy a ir mostrando. Ya, y por último, un redondeo de 20. De hecho, esta ahora me van a quedar en el aire, debía haberlo hecho después del redondeo, no antes, pero se puede arreglar. Fillet, pincho radios y le doy el nuevo valor de 20. Entre S y S, y ahí está. Eso es lo que les decía, debía haberlo hecho después de este, pero no hay problema porque con el comando extender le digo que quiero llegar hasta aquí, enter, con esa línea y con esa línea. Si no quiero que me quede junta, puedo hacer una línea o un pequeño círculo, miren. No es ninguna medida fija, así que aquí puedo hacer un pequeño círculo y cortar con trim. Me acerco, le doy un enter y corto ahí. Corto ahí. Borro ese círculo y ya no me queda muy pegada. Entonces ahí yo puedo hacer una pequeña diferencia. Ya, para ir finalizando, las líneas de eje. Aquí el círculo mayor es de 18. Entonces voy a hacer un círculo de 20. Primero extiendo. Y ahora con la layer líneas de eje trazo una acá. Ahora borro la línea de apoyo y dibujo acá. Aquí de hecho es como súper bueno este ejemplo para poder entender cómo hacer estas líneas que a veces cuesta encontrarle el ángulo, porque como está girada, esta línea no está horizontal, está en base al giro de esta línea. De hecho es súper simple, es súper simple. Con esta que tenemos de apoyo, como lo dice su nombre, la utilizamos así. Fíjense, offset. Voy a hacer al tiro el offset a la medida que corresponde. Yo sé que de ahí a ahí hay 18. Entonces si quiero 2 milímetros más afuera, le doy 20. Le doy un offset entonces a 20. De esta línea para allá y de esa línea para allá. Y ahí ya tengo listos los puntos de apoyo para mi figura. Elimino las que utilicé de apoyo. Y ahora hago otro círculo porque me falta extenderla de ahí. También de 20. Le digo extender hasta aquí. Enter con esa. Borro la que utilicé de apoyo. Voy a revisar si no me falta ninguna más. Solo me falta la de acá. Entonces, tengo la opción de, para ir repitiendo los comandos y se entienda mejor, tengo la opción de copiar. Miren, puedo pinchar esa. Desde ahí hasta ahí. Ya la tengo. Y aquí voy a hacer un offset a 2. De esta para acá. Y esa la extiendo hasta ahí. Una vez que lo hice, borro la que tengo de apoyo. Y ahí ya estarían terminados los 4 dibujos de la guía número 2. Eso es todo, chiquillos. Que estén muy bien, nos vemos.